Estamos de vuelta con giro a la derecha. Como les había comentado en el primer segmento, nos quedamos en los Estados Unidos, aunque en un área o en una información que tiene mucha relación también con Europa. Si ustedes revisan el contenido de este canal, específicamente el de la carpeta de giro a la derecha, se van a dar cuenta que tanto la semana pasada como la semana antepasada, yo le dediqué un programa en cada semana, ¿no? A un tema de los Estados Unidos que estaba relacionado también con el tema de Europa. Hace 2 semanas, por ejemplo, yo hablé de cómo J.D. Vance había hablado ante el foro allá en Múnich, en Alemania, y hablaba precisamente del tema de la libertad de expresión, ¿no? Y que de una u otra manera, bueno, ellos se ofendieron, pero terminaron prácticamente dándole la razón de inmediato, ¿no? Por otras cuestiones que han pasado. Y de hecho, la semana pasada retomé un poco esa conversación y le incluí el tema de cómo las cortes han sido utilizadas incluso para persecución política. Ponía el ejemplo de Rumanía, de cómo cancelaron unas elecciones porque sencillamente el partido que ganó y el líder que ganó no formaban parte del establecimiento, entonces se inventaron una cuestión ahí de que, bueno, era de ficha rusa o algo por el estilo. Cómo ilegalizaron y persiguieron a un líder también en Moldavia, como por ejemplo trataron, ¿no? O estaban debatiéndose en Alemania para perseguir a los miembros de AfD, tratando de ilegalizar lo que era esa plataforma, y no lo hicieron o no lo han hecho hasta los momentos porque creen que perseguirlos jurídicamente los va a hacer crecer, es decir, no por un respeto a la democracia del país, no por un respeto a entender que hay visiones que quizás no son las más establecimiento, pero que bueno, hay un sector importante de la ciudadanía que cree en ello y que por lo tanto también deberían tener algún tipo de representación, sino que bueno, por eso mismo, por el tema de que les parecía que eso más bien los iba a fortalecer. Y por supuesto hablamos también del tema de Francia, siendo la inhabilitación de Marine Le Pen el más reciente, ¿no? Y además una de las cuestiones que ha tenido más repercusión también mediática a nivel internacional, tomando en cuenta que, bueno, Francia es un país del que se habla mucho y fue específicamente en contra de la líder, una líder que ha sido muy mediática también, hay que decirlo, ¿no? No se habla tanto de Rumanía, no de Moldavia o incluso de Alemania, porque en Alemania salió fue de un partido en específico, no se conocen sí tanto al liderazgo a nivel internacional, Rumanía y Moldavia, ¿quién habla de esos países? ¿No? Pero en Francia, bueno, sí se sabe quién es la señora Marine Le Pen. Pero bueno, esta persecución, con además estas ínfulas de autoridad que tiene Europa, de venir a darnos lecciones de cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Continúa y se están metiendo en cuestiones de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque apuntan directamente contra un ciudadano de este país que tiene una empresa también en este país, y me refiero a Elon Musk junto a su red social X. Desde que él tomó la dirección de esa red social, la motivación fundamental que lo llevó a él precisamente a adquirir Twitter en su momento, ¿no? Cuando lo adquirió, fue el tema del respeto a la libertad de expresión. Respeto que en Europa ya se ha demostrado en diversas oportunidades que no se defiende. Por los ejemplos que ya les he puesto, y hay muchos otros. Por ejemplo, en Inglaterra, si usted publica algo en redes sociales, pueden ir literalmente a tu casa a buscarte por desinformación, por discurso de odio, por toxicidad, por el término que usted le quiera poner. En Alemania sucede lo mismo. De hecho, yo también en alguna oportunidad puse un video creo que ese fue en el de hace 2 semanas, puedo estar equivocado, de unos alemanes que además se sentían como orgullosos, como que sí, es que si tú agredes a alguien en redes sociales es mucho más grave si lo agredes en persona, porque la información allí queda, ¿no? Y bueno, resulta que la libertad de expresión, lo interesante o lo importante de ese principio es cuando precisamente tú lo aplicas para proteger los pensamientos o las ideas que a ti no te gustan, porque es muy fácil decir, yo creo en la libertad de expresión siempre que la opinión no sea distinta a la que yo creo, o a la que yo defiendo, o a la que yo promuevo, ¿no? Y cuando además se pretende limitar con cosas tan subjetivas como lo es el odio o la desinformación, pues lo termina manipulando la persona que evidentemente está en el poder. Porque si soy yo el que decide lo que es odio, lo que es desinformación, pues cualquier información que vaya en mi contra, yo la puedo catalogar como odio o desinformación, a pesar de que sea cierta. Yo siempre me remonto al tema de la pandemia. ¿Quiénes fueron los primeros desinformadores? Las autoridades. Entonces, bajo estas leyes que van en contra de la desinformación y el odio, además, también que se impuso a través de las autoridades
que te decían, usted es responsable de que estén muriendo los ancianos, yo puedo decir que eso es un discurso de odio. Entonces, si soy yo el que está a cargo de definir odio y de definir desinformación, yo me iría en contra de todos esos individuos. Pero claro, como los que están a cargo son precisamente esos, bueno, ellos dicen que odio y desinformación es lo que vaya en contra de ellos. ¿Y por qué toda esta introducción tan extensa que les estoy dando? Bueno, porque Bruselas, ¿no? El Parlamento Europeo, está preparando una multa de $1.000 millones contra Elon Musk por rechazar la censura en X. Se ha convertido en una fuente de odio, es lo que dicen los voceros de la comunidad europea. A este nivel se ha llegado, señoras y señores. Estos son los individuos que se ofendieron cuando J.D. Vance en Alemania les dijo que el principal mal que tiene Europa lo tiene desde adentro y es el enemigo más peligroso de todos, que pretende censurar. E irónicamente son ellos los que han catalogado al gobierno actual de los Estados Unidos como un gobierno fascista, extremista, cualquier cantidad de cosas que se les ocurra. Pero el fascismo y el extremismo yo creo que es el que promueve la censura. ¿O me equivoco? Que parte de lo que dijo Vance en ese discurso fue precisamente que los censuradores en la Guerra Fría fue justamente contra los que se luchó. Y ellos no eran los tipos buenos de la partida, ¿no? Eran los tipos malos. Les voy a leer todo el artículo porque no es tan extenso, son solo unos 5 párrafos, ¿no? Pero además para que vayamos analizando palabra por palabra lo que esta información realmente está diciendo, ¿no? Y el que entendamos la mentalidad de estos individuos que nos quieren vender la censura, las multas, precisamente quienes promueven la libertad de expresión, que nos quieren vender todo esto como algo bueno. Lo hacen por nosotros, lo hacen por nuestro bien. No es una persecución. No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? Las autoridades europeas quieren lo mejor para ti. Y precisamente por tu protección hay que censurar. Comienzo. La Unión Europea está ultimando unas sanciones que superarán los 1.000 millones de euros, yo dije de dólares, de euros, contra Elon Musk por negarse a regular contenido en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Bruselas acusa a la plataforma de infringir de forma reiterada la Ley de Servicios Digitales, DSA, una normativa aprobada en el 2022 que obliga a las grandes tecnológicas a combatir lo que la Unión Europea considera información ilegal o nociva. Se espera que el anuncio oficial de la multa llegue en verano y que suponga un precedente clave para el futuro de la regulación digital en Europa. Acá volvemos a lo mismo. ¿Quién decide qué es información ilegal o nociva? Porque si parte de un crimen, que es difamación, que es incitación directa, no interpretación, incitación directa a cometer un crimen, entonces yo estoy de acuerdo. Pero eso no es lo que se está diciendo acá, información nociva. ¿Qué es nocivo? ¿Decir que el hombre es hombre y nunca va a poder ser mujer? Pregunto, por ejemplo. ¿Eso es información nociva que debe ser multada? Porque ese es el gran problema cuando se habla o cuando se implementan leyes que están sujetas a la subjetividad de la persona que las implementa. Pero bueno, seguimos. El origen de este conflicto se remonta a 2023, cuando la Comisión Europea inició una investigación formal contra X. Desde entonces, los reguladores han identificado varios incumplimientos graves, entre ellos la negativa de la empresa a facilitar datos a investigadores externos, lo que impide fiscalizar adecuadamente el contenido que circula en la red. También se reprocha a X la falta de transparencia sobre sus ingresos publicitarios y los criterios con los que se otorga la verificación de cuentas de pago. Es decir, X está protegiendo la información de sus usuarios y eso es un problema para la Unión Europea, porque ¿cómo los logran fiscalizar? Tanto a nivel monetario, que es lo que están poniendo al final, ¿no? Como a nivel de, pues de contenido, de censura, que es el centro de todo este debate. Seguimos. Bruselas sostiene que estas irregularidades abren la puerta a campañas, escúchese bien, de manipulación, injerencias extranjeras y contenidos que, según afirman, podrían poner en riesgo la estabilidad democrática.
En virtud de la DSA, la Comisión puede imponer sanciones de hasta el 6% de los ingresos globales de una empresa. Y aunque Musk ha intentado blindar a X del escrutinio, las autoridades europeas estudian calcular la multa, incluyendo los beneficios de otras empresas de su conglomerado como SpaceX, lo que dispararía el importe por encima de los 1.000 millones de euros. Esto yo creo que es lo clave acá, ¿no? Campañas de manipulación, injerencia extranjera y contenidos que, según afirman, podrían poner en riesgo la estabilidad democrática. Primero, ¿quiénes han puesto en riesgo la estabilidad democrática? Comencemos por ahí. ¿Qué es la democracia? La democracia no es precisamente la capacidad que tienen los ciudadanos de expresar su opinión a través de algo llamado el sufragio, el voto. Si precisamente porque va en contra de la narrativa oficial, cancelan elecciones, como hicieron en Rumanía, persiguen partidos y liderazgos, como hicieron en Moldavia, inhabilitan líderes políticos, como hicieron en Francia, o se debaten las sanciones a partidos completos como están debatiéndose en Alemania. Yo creo que eso es una clara muestra de poner en riesgo la estabilidad democrática. Porque básicamente lo que están diciendo es, acá respetamos la democracia siempre que no se apoyen figuras, estructuras con las cuales el establecimiento político o democrático no esté de acuerdo. Eso es lo que a mí me está quedando más que claro. Campañas de manipulación. ¿Cuál es la manipulación? Porque si nos remontamos a lo que ha habido desde las autoridades, establecimiento, ¿no? Sobre todo en Europa, yo me atrevería a decir que la mayor manipulación viene de ellos. Sumamente subjetivo. Ellos dicen que no, que viene, bueno, de estos otros. Yo digo que viene de ellos. Entonces, si el día de mañana esto queda en mis manos y tengo yo la autoridad de ejercer precisamente esta ley, ¿no? La DSA, ¿puedo yo irme en contra de todos estos? Porque a mi juicio ellos son los promotores de las campañas de manipulación y son quienes ponen en riesgo la estabilidad democrática de todo un continente. Hablan además también de injerencias extranjeras. Claro, ahora el chivo expiatorio es Rusia. No me gusta algo, te acuso de ser ficha prorrusa. Me persigue, me hace cualquier cantidad de cosas. Bueno, usted es una ficha prorrusa. Porque es la que les ha servido para justamente imponer, ¿no? Esta censura y toda esta persecución política y jurídica que han venido haciendo en contra de varias plataformas importantes y varias personalidades también importantes. Yo puedo decir que hay injerencia extranjera cuando estos individuos se dejan dominar, bueno, por agendas, por ejemplo, de la ONU, porque eso atenta en contra de la soberanía de los distintos países, ¿o no es así? Entonces, si tengo yo la potestad de implementar esta ley porque el día de mañana llego yo a ser el que la pueda ejecutar, yo puedo fácilmente, usando estos mismos argumentos, irme en contra de los que hoy están implementando esta ley. ¿Ven lo complicado que es? O mejor dicho, lo sencillo que es manipularlo. Digo complicado, bueno, por todo el engranaje que hay, pero cuando es algo subjetivo, sencillamente todo termina quedando de manos de la persona que tiene la autoridad de poder implementar estas leyes. Desde la compañía todavía no se ha emitido una declaración oficial sobre esta ofensiva. No obstante, tras conocerse los primeros detalles del expediente, X publicó un mensaje en el que acusaba a la Unión Europea de llevar a cabo un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión. Por su parte, Elon Musk ya había anticipado el pasado julio que estaba dispuesto a defenderse legalmente y a llevar el caso ante los tribunales. Será una batalla pública, prometió. La plataforma de Musk no solo está siendo investigada por su falta de cooperación con las autoridades regulatorias, sino también por su negativa a aplicar políticas de censura al nivel que exige la Unión Europea. Funcionarios europeos critican que X ha permitido la proliferación de discursos considerados como odio y de contenidos que califican como desinformación, lo que en su opinión supone una amenaza directa para la democracia europea. Ya ahí no tengo que explicar más nada, creo que lo he dejado muy claro la clara contradicción que hay en este tipo de comunicados, en este tipo de agendas que estos individuos, con su superioridad moral, nos quieren venir a imponer en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Lo lamentable de todo esto es que yo no veo en Europa
como sí he visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, incluso en algunos países de Latinoamérica, un movimiento fuerte y férreo que defienda la libertad de expresión como la deben defender. La gran mayoría de las personas se traga todavía en ese continente lo que los medios de comunicación tradicionales les está diciendo. Y eso yo creo que es lo que se percibe. Y es muy lamentable, porque cuando despierten, quizás, solo quizás, ya sea demasiado tarde. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández. Pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esa misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Y acá se defiende la libertad de expresión, pero al 100%, sin titubeo, sin ningún tipo de medias tintas. Hasta mañana.